Buenos días amigos, estamos nuevamente en Perú Contable, la Casa del Contador, en esta oportunidad para poder analizar algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que se han emitido vinculadas justamente con los procedimientos de fiscalización en la cual los contribuyentes han cuestionado actuaciones de la Administración a través del mecanismo de la queja. Es propicio comentar con ustedes que a partir ya de una semana y media aproximadamente, el Tribunal Fiscal ha publicado en su página web el manual de quejas, el cual contiene en buena cuenta los principales criterios que ha venido emitiendo el Tribunal Fiscal desde el año 2013, inclusive hay resolución 2014, 2017 también, vinculadas con este mecanismo de defensa que se tiene frente a los procedimientos de actuaciones que la Administración inicie y que afecten directamente a lo dispuesto en el Código Tributario. Es preciso indicar que en este manual, por ejemplo, encontramos la posibilidad de presentar quejas o los supuestos de presentar quejas contra procedimientos de fiscalización tributaria, inclusive actuaciones vinculadas con procedimientos tributarios, procedimiento no contencioso, contencioso y también cobranza coactiva, aunado a otros temas en los cuales el Tribunal Fiscal ha señalado que corresponde inhibirse el conocimiento al no ser la incidencia o la actuación en materia de queja tener naturaleza tributaria. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el reciente criterio que justamente ha sido incorporado en ese manual de quejas, que tiene que ver con un tema muy recurrente para las empresas. Hay empresas que evidentemente afrontan procedimientos de fiscalización tributaria en los cuales prácticamente se le notifican diversos requerimientos y, de acuerdo a lo que establece justamente el Código Tributario, la posibilidad que tiene la Administración de requerir documentación al contribuyente se da hasta el plazo de un año en un procedimiento de fiscalización definitiva, pero siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con presentar la integridad de la documentación que le ha sido solicitada en el primer requerimiento. Este plazo muchas veces ha sido cuestionado, dado que en el primer requerimiento los contribuyentes normalmente no presentan toda la documentación requerida, sea porque no tienen la documentación o en algunos casos porque optan por presentarlo en un momento posterior. Hay que precisar que el Código señala que mientras que no se cumpla con la integridad de lo requerido en el primer requerimiento, no se va a computar el plazo de un año que prácticamente tiene la Administración como una garantía al derecho de defensa de los contribuyentes para exigirles documentación. En buena cuenta, en la resolución que vamos a comentar el día de hoy es la resolución 1123 de la Sala Q del 2017, la Sala o la Oficina de Atención de Quejas. Prácticamente el criterio es el que vamos a detallar a continuación. Se señala que el Tribunal Fiscal concluye que SUNAT no puede emitir más requerimientos solicitando mayor información si ha transcurrido el plazo de un año del procedimiento de fiscalización tributaria. ¿Cuál fue la materia de análisis en esta resolución? Vamos a ir directamente al contenido de la misma y vemos claramente que la queja se presenta justamente porque el contribuyente señaló que las actuaciones efectuadas en este caso por SUNAT afectaban el procedimiento legal establecido, en este caso el procedimiento de fiscalización tributaria. Los cuestionamientos son los que vamos a detallar a continuación. Se cuestiona que mediante una carta, en este caso la carta 17026-566450, y mediante un requerimiento, SUNAT pretenda reiniciar y reconducir un procedimiento de fiscalización iniciado anteriormente, vinculado con lo que es el IGB de enero a diciembre del 2014, y por el cual la Administración, al momento de atender el recurso de reclamación del contribuyente contra las resoluciones de terminación, así como las resoluciones de multa, declaró la nulidad de los valores. ¿Qué había pasado? El contribuyente afronta este procedimiento de fiscalización en el cual se le requieren diversos requerimientos. Sin embargo, en el resultado del primer requerimiento se da cuenta que se había cumplido con la integridad de lo requerido en este requerimiento. Entonces, si se había cumplido con la integridad de lo solicitado en el primer requerimiento, queda claro que desde ahí ese momento se computa el plazo, un año que tiene SUNAT para requerirle documentación al contribuyente. Cabe indicar que transcurrido dicho año, si bien es cierto la Administración ya no le puede seguir notificando requerimientos al contribuyente, sí puede pedirle información a terceros, entre ellos entidades financieras, hacer cruce de información, tome manifestaciones, dado que el plazo o el límite del plazo para fiscalizar siempre es el plazo de prescripción. Sin embargo, este plazo de un año, en algunos casos se ha entendido como un plazo máximo para fiscalizar, y lo cierto es que no es un plazo máximo para fiscalizar, sino un plazo máximo para pedirle documentación al contribuyente siempre y cuando cumpla con el primer requerimiento.
Hay que agregar también que el primer requerimiento que mayormente se notifica a las empresas es un requerimiento de pedido de información, de documentación que la empresa tiene a la mano. Claro está, los libros contables, comprobantes de pago que respalden las ventas o los servicios ofrecidos o incluso recibidos, los medios de pago, si hablamos del IGB, como en este caso, para efectos de deducción del crédito fiscal, podemos hablar de constancias de tracción, lo que vendría a ser también guías de remisión, si hay traslado de bienes, notas de crédito, notas de débito que modifican comprobante de pago, copias de declaraciones juradas, libro de actas societarios, lo que vendría a ser acta de Junta General o acta de directorio, cualquier documentación que tenga incidencia en la empresa, como también podrían ser, y muchas veces se ha requerido en los procedimientos de fiscalización, documentación que tenga que ver también con los comprobantes de pago, documentación sustentatoria adicional para lo que son ventas y lo que son servicios. Es decir, documentación que la empresa debe tener a la mano en atención justamente también a lo que dispone el artículo 87 del Código de conservar y mantener la documentación por un plazo mínimo de 5 años o de prescripción el que resulte mayor. En buena cuenta, lo que se analiza en esta resolución también tiene que ver con este lineamiento que establece el artículo 155 del Código Tributario, vale decir, la posibilidad que tienen los contribuyentes de presentar quejas cuando se presenten actuaciones o procedimientos que prácticamente afecten lo dispuesto en el Código Tributario y normas que atribuyen competencia al Tribunal Fiscal. Se analiza también el artículo 61, en el cual se señala que en tanto no se notifique la resolución de determinación de multa o la solicitud no contenciosa de evolución, prácticamente uno puede cuestionar vía queja estas actuaciones de la Administración Tributaria, aunado también a lo que establece el artículo 62, que indica que la facultad de fiscalización prácticamente se ejerce en forma discrecional y que abarca el pedido de información de diversa documentación que tenga la empresa, también como proporcionar la misma en tanto SUNAT lo requiera para poder efectuar la determinación de la obligación tributaria. En este caso específicamente se habla también del artículo 75 del Código Tributario, que como hemos comentado en anteriores oportunidades, es un artículo que establece la posibilidad de SUNAT de notificar un requerimiento en el cual formule, o mejor dicho, comunique al contribuyente las observaciones efectuadas en el procedimiento de fiscalización y las conclusiones que ha tomado en el mismo, a efectos que el contribuyente en un plazo que no puede ser menor a 3 días hábiles pueda presentar sus descargos o incluso presentar la documentación en tanto lo estime pertinente. Ese requerimiento del artículo 75 prácticamente es un requerimiento opcional para la Administración, no está en obligación de notificarlo y efectivamente el contribuyente tampoco está en obligación de dar respuesta a dicho requerimiento. ¿Qué había pasado en el caso de autos? Prácticamente en el desarrollo de la fiscalización y el contenido de la resolución se hace referencia a lo que vendría a ser, digamos, esta posibilidad de notificar diversos requerimientos para poder evaluar las operaciones que realizan los contribuyentes sobre el tributo y el periodo fiscalizado. Se da cuenta también del requerimiento y la carta con las cuales se le inició el procedimiento de fiscalización del contribuyente. En este caso hablábamos del Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2014, en el cual se le requiere la documentación diversa, la presentación de diversa documentación. Se hace referencia a que es un procedimiento de fiscalización definitiva y prácticamente los reparos que se determinaron fueron contenidos en resolución de determinación, así como resoluciones de multa, las cuales el contribuyente decidió reclamar. Cuando reclama el contribuyente y se espera justamente el pronunciamiento de la Administración se pronuncia pero declara la nulidad de la resolución de determinación y la resolución de multa. No obstante ello, como bien se señala en el contenido de la resolución, a efecto de subsanar los hechos que motivaron la declaración de nulidad de los valores, la Administración emite una carta y a la vez un requerimiento en el cual le exige que presente diversa documentación o información referida justamente al tributo y periodo fiscalizado, en este caso, Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2014. Es en ese momento en el cual el contribuyente prácticamente se opone, considerando que en realidad la Administración no está facultada a pedirle documentación si ha transcurrido ya el plazo de 1 año que tiene para poder hacerlo. Es decir, al margen que se ha declarado la nulidad de los valores, el contribuyente considera que la Administración incluso tampoco está potestada para iniciar una nueva fiscalización sobre algo que ya concluyó con la emisión de un valor. Lo que analiza el Tribunal Fiscal en buena cuenta en esta resolución también es la posibilidad que tiene la Administración una vez que declaran la nulidad de los valores en la etapa del procedimiento contencioso tributario y etapa de reclamación, de poder regresar a la fiscalización para pedir documentación al contribuyente. Sin embargo, lo que marca un poco el límite de esta actuación
es el plazo de un año para fiscalizar que en este supuesto específico se había acreditado que el contribuyente se había cumplido con presentar la documentación que le había sido requerida en el primer requerimiento. Y un poco vamos a analizar los alcances de estos considerandos, en los cuales prácticamente el Tribunal Fiscal indica lo siguiente: de las normas glosadas y los criterios jurisprudenciales anotados, se tiene que, al haber sido declaradas nulas la resolución de determinación y de multa, materia de procedimiento de fiscalización iniciado el contribuyente mediante carta de requerimiento respecto de IGB de enero y diciembre de 2014, este no concluyó, encontrándose habilitada la Administración a continuar con su trámite, pudiendo, entre otros, señala, evaluar la documentación proporcionada por la quejosa, analizarla, pronunciarse al respecto, plantear observaciones, con la finalidad de formar su opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas a tributos y periodos mencionados. Ello, lógicamente, señala, dentro de los límites establecidos por las normas que regulan sus facultades y respetando los derechos de los contribuyentes, en este caso el derecho al debido procedimiento. Agrega lo siguiente: estando lo expuesto, carece de sustento lo alegado por la quejosa en el sentido que no resulta válido que la Administración reiniciara el procedimiento de fiscalización, ya que no se ha presentado tal supuesto, sino que el procedimiento, en virtud del anotado efecto de la nulidad de los valores inicialmente emitidos, continúa en trámite o abierto, por lo que la queja viene infundada en dicho extremo, no resultando atendible lo alegado respecto al criterio vertido en la RTF 4586 de la Sala 4 de 2007, pues dicho criterio se encuentra referido a un caso en el que los valores emitidos producto de la fiscalización fueron dejados sin efecto, situación diferente al caso de autos en el que los referidos valores fueron declarados nulos. Sin embargo, lo que señala justamente el Tribunal Fiscal al analizar los numerales 1, 4 y 5 del artículo 62 del Código Tributario, señala que el procedimiento de fiscalización debe efectuarse en el plazo de un año, computado a partir de la fecha en la que el deudor entrega la totalidad de la información y documentación que le fuera solicitada por la Administración en el primer requerimiento. Aquella no se encontraba facultad de emitir otro requerimiento, como es el caso que el requerimiento que emite con posterioridad a la declaración de nulidad de los valores, solicitando mayor información a la quejosa, toda vez que el plazo de un año antecitado ya había transcurrido, sin perjuicio de que pueda notificar los actos a que se refiere el artículo 75 dentro del plazo de prescripción para la determinación de la deuda en base a la información obtenida con anterioridad. Y un poco lo que señala también la nota a pie de página de esta resolución es que la Administración se advierte que la carta notificada en la cual se señala que el citado plazo se inició el 14 de abril de 2015 con la presentación de la documentación señalada en el primer requerimiento, el que se suspendió en diversas ocasiones, prácticamente a la fecha en el cual, aunado a las suspensiones efectuadas, ya había transcurrido para solicitarle documentación el plazo justamente de un año. Y claro, cuando la norma, o mejor dicho, el Tribunal Fiscal analiza la norma del 75, dice, sin perjuicio que puedan ya notificarse los actos que prevé el 75, se está refiriendo justamente, en este caso, a los valores, ¿no? La resolución de determinación o la resolución de multa por las cuales culmina el procedimiento de fiscalización. Sin embargo, le dice, no estás habilitada a seguir notificando requerimientos pidiendo información porque ese plazo del año ya ha transcurrido. Ello en garantía justamente a los derechos que tiene el contribuyente en los procedimientos tributarios, en este caso lo que vendría a ser el derecho al debido procedimiento. Un poco la reflexión que queremos compartir con ustedes es que si bien hay un plazo de un año para poder, o mejor dicho, para que SUNAT exija documentación si se cumplió en la integridad con el primer requerimiento por parte del contribuyente, solamente quedaría por parte de SUNAT requerir documentación a terceros, información a terceros, porque estaría dentro del plazo de prescripción, algo que para muchos resulta importante porque no hay mucha certeza tampoco en el reglamento de fiscalización, ni mucho menos en el Código Tributario, a partir de qué fecha ya la Administración culminado o notificó el último requerimiento de fiscalización va a emitir los valores. Es una incertidumbre que se ha generado en muchos procesos de fiscalización, sobre todo porque en algunos casos inclusive se ha notificado el famoso requerimiento del artículo 75, en el cual prácticamente la Administración formula sus observaciones o conclusiones al procedimiento de fiscalización y los contribuyentes tienen la posibilidad de también dar sus conclusiones y observaciones dentro del plazo que la Administración establezca para ello, pudiendo inclusive presentar pruebas que no han sido actuadas o presentadas en los anteriores requerimientos. Entonces, en buena cuenta, lo que queríamos compartir con ustedes en esta mañana es este criterio del Tribunal Fiscal por el cual prácticamente si se acreditó que se cumplió con el primer requerimiento y ya pasó un año, por más que se declare la nulidad de los valores, sea en la etapa del contencioso
tributario, o incluso si no se declara la nulidad de los valores y haya pasado el plazo de un año y sigamos en la fisca, pues la administración está facultada a seguir notificando requerimientos pidiendo información en garantía justamente al derecho al debido procedimiento de los contribuyentes. Y si este caso se presentara a una empresa, a una de sus empresas que prácticamente es usual en estos procedimientos de fiscalización, quedan ustedes habilitados a interponer queja ante el Tribunal Fiscal, queja que se atiende en un plazo de 20 días hábiles, aunados a los 7 días hábiles que tiene la administración para, mejor dicho, enviar la documentación que le pida el Tribunal Fiscal mediante proveído para cuestionar justamente estas actuaciones que en la práctica afectarían el derecho de defensa y al debido procedimiento de los contribuyentes. Cuando se establece el artículo 62 del Código Tributario un plazo máximo para requerir documentación, aunado a una obligación del contribuyente de cumplir con el primer requerimiento, pues este plazo tiene que ser observado y no puede dar lugar a infracciones o sanciones por no presentar la documentación solicitada en un requerimiento posterior al plazo de un año. Un poco lo que establece esta resolución, la RTF 1123 de la Sala Q de 2017, la cual incluso ya está disponible en la página web del Tribunal Fiscal, dado que se emitió el 31 de marzo del 2017, que buena cuenta hemos querido compartir con ustedes en esta mañana. Por mi parte, muy buenos días, muchas gracias.